Qué bueno que podemos estar aquí celebrando con ustedes este día del Señor, el primer día de la semana. Es mi segunda vez y qué bueno. Dios quiera que no sea la última vez, sino que otra vez nos puedan invitar. Y sí, estoy aquí con mi familia y algunos hermanos de la iglesia que también me están acompañando. Bueno, hoy estamos recordando este mes el tiempo de la reforma, lo que Dios hizo precisamente hace 507 años, como ustedes ya saben. El título de la enseñanza de hoy es El Gran Rey de la Gran Reforma. El Gran Rey de la Gran Reforma. Y para eso vamos a segundo libro de Reyes, capítulos 22 y capítulo 23. Y sí vamos a hablar precisamente de solo Cristo. Segundo libro de Reyes, capítulo 22 y capítulo 23. Vamos a leer en el capítulo 22, vamos a leer los versículos del 1 al 13. Y en el capítulo 23 vamos a leerlo del 1 al 23. ¿Sí? ¿Me acompañan? Capítulo 22, versículos del 1 al 13. Y el capítulo 23, versículos del 1 al 23. Segundo de Reyes, capítulo 22. Del 1 al 13 dice así: Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jebida, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los 18 años del rey Josías envió al rey a Safán, hijo de Salía, hijo de Mesulán, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: Ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería, para reparar la casa, y que no se le tome en cuenta el dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: He hallado el libro de la ley de la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: Tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: El sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, a Actor, hijo de Micaías, al escriba Safán, y a Saías, siervo del rey, diciendo: Y de preguntar Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de esta palabra de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Hasta allí. Ahora vamos a ver capítulo 23, del 1 al 23. Me siguen también aquí. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con todos los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó
oyéndolo ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Cera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para acera, e hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Eva hasta Beerseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinón, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán Melech, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que habían hecho Manasés, de los atrios de la casa de Jehová, y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable, a los sidonios, Quemos, ídolos abominables de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera, y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó, y lo quemó y lo hizo polvo, y puso fuego a la imagen de acera. Y se volvió Josías, y viendo el sepulcro que estaban allí en el monte, vio y sacó los huesos del sepulcro y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo: ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron: este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá, profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo: dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Y todas las casas de los lugares altos que estaban en la ciudad de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías, e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres, y volvió a Jerusalén. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua de Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro del pacto. No había
sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Hasta ahí. Bien, como ustedes saben, celebrando este tiempo de la Reforma, hace 507 años, el sacerdote Martín Lutero, el 31 de octubre de 1517 en Alemania, al hacer público este documento criticando a la iglesia autoritaria en esos últimos siglos, desata esta serie de acontecimientos que lo llevarán entonces a dividir una vez más a la iglesia. Martín Lutero no tenía idea de lo que sucedería más adelante en los próximos años. Él no tenía, como ustedes saben, la intención de separarse de la iglesia a la cual pertenecía. Fue obligado a hacerlo tiempo después. Y en 1521 fue llamado a comparecer en el concilio ante el emperador y representantes de la iglesia para retractarse, pero como ustedes saben, no lo hizo, no se retractó. Más adelante, en una ocasión, años después, Martín Lutero dijo o escribió sobre todo lo que había sucedido y estaba sucediendo. Él dijo estas palabras: simplemente enseñé, prediqué y escribí la palabra de Dios. Por lo demás, no hice nada. La palabra debilitó tanto al papado como nunca un príncipe o emperador le haría tanto daño. No hice nada. La palabra lo hizo todo. La palabra lo hizo todo. Estamos nosotros en esta porción bíblica que acabamos de leer, que también quizás ustedes conocen, que han leído otras veces, donde la cual también muchos escritores, comentaristas bíblicos o teólogos llaman esta porción la reforma del rey Josías. Yo estoy seguro de que el rey Josías hubiera dicho lo mismo que dijo Martín Lutero: yo no hice nada, todo lo hizo la palabra del Señor. Así que podemos decir, hermanos, hermanas, que no es la reforma de Lutero, o no fue la reforma de Lutero, tampoco fue la reforma de Josías, sino que es la reforma del Señor y su palabra. Ahora, ¿por qué de la reforma protestante? ¿Por qué ha sido tan de bendición para nosotros, para muchos, para todos? Porque el Señor precisamente la usó para que se volviera a predicar sus verdades, para que sus verdades fueran creídas, predicadas como deberían ser predicadas y creídas. Y por supuesto, todo cristiano, como usted y yo, debemos creer y identificar que ha sido la palabra de Dios la que nos ha reformado nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser. Esta es una obra que el Señor ha iniciado desde que el hombre pecó allá en el jardín del Edén. La obra de su reforma. Y la terminará, no solo hasta que cada pecador escogido suyo sea reformado, sino, como dijo el apóstol Pedro también en Hechos, hasta la restauración de todas las cosas. Veamos, acompáñenme allí mismo al capítulo 21 de Segundo de Reyes, a ver el contexto del rey Josías, cuando él asumió el trono de Judá. En el capítulo 21, en los versículos 1 al 9, dice así: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre era Epsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó
altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel, y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que dio a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a todo lo que la ley y mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Así, este es el contexto: perdido, oscuro, rebelde, depravado, que Josías asumió cuando comenzó a reinar. De hecho, Manasés, precisamente, cuando leemos los comentarios, Manasés se ha ganado el premio al rey de Judá más idólatra de la historia. Manasés. Ahora, ¿cuál era también el contexto que llevó a Lutero a empezar a criticar fuertemente a la Iglesia Católica Romana? Los papas y los líderes de la iglesia eran corruptos. Ese era el contexto también que había cuando Martín Lutero comenzó a criticar la iglesia. Corruptos, abusadores, autoritarios, asesinos, fornicarios, descaradamente avariciosos. No se abría la Biblia, por supuesto, para predicarse ni para explicarla, sino que se enseñaban puras supersticiones. ¿Se imaginan una ciudad de noche sin luz? ¿Se imaginan una ciudad de noche sin luz? Así mismo es la religión sin la enseñanza de la palabra del Señor. Una de las frases que Martín Lutero le escribió al Papa, precisamente por todo lo oscuro que estaba y la depravación, fíjense, una fue: Martín Lutero le escribió así al Papa, dice: usted es un asno, con sus largas orejas de burro y su condenada boca mentirosa. En otra ocasión también le escribió: usted es un vicario del diablo, un destructor de la iglesia de Cristo, un maestro de mentiras, blasfemias e idolatrías. Otra, por último, le escribió: eres peor que todos los demonios. Lo que has hecho, ningún demonio lo había hecho antes. Y hay muchas más cosas que le escribió. Estas solamente son las que se podían decir. El escribió Martín Lutero al Papa. Con el tiempo, los reformadores protestantes hicieron el lema, la frase post tenebras lux, que quiere decir después de las tinieblas luz, para resumir precisamente la obra que Dios, por medio de la reforma, había hecho: de la oscuridad a la luz, de las tinieblas a la luz del Evangelio y la predicación de la palabra. Cuando las tinieblas se ciernen sobre todo lo que nos rodea, es la palabra del Señor como una antorcha encendida la que revela el camino, la que reveló el camino en ese entonces, y la que nos sigue revelando el camino, la que nos reveló el camino a nosotros, y la que sigue revelando el camino también a todos los pecadores. Dijo un hombre llamado DeWitt Talmage, dijo así acerca de la obra de Lutero, dice: gloriosa lámpara de iglesia, esta Biblia. Gloriosa lámpara de la iglesia, esta Biblia. Lutero la encontró en el claustro de Erfurt,
y la levantó, hasta que los monasterios y catedrales de Alemania, Italia y Francia, Inglaterra y el mundo vieron su iluminación, la luz de la palabra de Dios. Una repercusión parecida entonces ocurrió cuando el rey Josías se encontró con la palabra del Señor, como acabamos de leer. Había mandado a limpiar el templo. El sumo sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley de Dios. Todo lo que podemos aquí asumir en este caso es que Manasés, por haber tenido un reinado tan corrupto, tan degenerado, aparentemente había destruido todas las copias de la ley. Pero por la providencia del Señor, este libro de la ley se conservaba todavía. El Señor, por su providencia, la conservó. Y así ha sido siempre, por el poder del Señor, por la providencia del Señor. ¿Ustedes creen que si las Sagradas Escrituras no hubieran sido de Dios, habrían llegado hasta nuestros días hoy? Y el cuidado que Dios tiene de las Escrituras es una prueba evidente de su interés en ellas por nosotros o para nosotros. Bien, entonces Hilcías se lo dijo al escriba Safán. El libro contenía fuertes denuncias y terrible amenaza, que quizá era la que podemos encontrar en Deuteronomio capítulo 28. No vamos a leerla, pero ahí estaban las terribles denuncias y amenazas que habían encontrado, parte de este libro. Y quizás no estaba seguro de cómo el rey iba a reaccionar, pero entonces leyó el mensaje. Las cosas contenidas en ella eran aparentemente nuevas para el rey. Eran nuevas para el rey. Y si eran nuevas para el rey, entonces imagínense también que eran mucho más desconocidas para el resto del pueblo. Decidió entonces, por tanto, simplemente leer el mensaje y dejar entonces que la palabra del Señor hablara y hiciera su obra en el corazón, en la mente del rey Josías. El escriba Safán entonces leyó el libro, y en el versículo 11 del capítulo 22 dice: cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Esta fue entonces la consecuencia. El efecto que la palabra de Dios tuvo en él fue impresionante. Fue abrumado por la palabra. No solo la palabra del Señor lo golpeó, sino que además lo golpeó y lo venció. Eso fue lo que pasó. Josías no se preguntaba si era verdad eso, no se hizo esa pregunta si era verdad, no discutió, sino que la palabra operó en él, la aceptó tal cual era el mensaje, así como los hermanos o como la iglesia en Tesalónica también, como dijo Pablo allá en el capítulo 2, versículo 13, que los tesalonicenses recibieron la palabra del Señor no como palabra de hombre, sino como lo que es realmente la palabra de Dios, que también hace su obra en ustedes, todos los que creen. Dice que rasgó sus vestidos, ahí en el versículo 11. Estaba muy profundamente afectado, con un sentido de la grandeza de su culpa, temiendo de que esos terribles juicios que acaban de leer estaban sobre ellos, pendían sobre ellos y estaban listos para caer sobre ellos. Hermanos, hermanas, qué maravillosa misericordia de Dios ha derramado en aquella persona que lee la Biblia y queda tan turbado por sus pecados. Esa es una maravillosa misericordia del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué?
porque eso quiere decir que Dios ha empezado a operar en el corazón una reforma en esa persona. Porque hay personas que han leído la Biblia más de una vez y sus vidas se ven igual, inclusive aún más lejos de Dios. Qué desgracia es leer la Biblia y que no surja ninguna pasión por vivir para el Señor. Así que debemos orar que Dios tenga misericordia de nosotros, que al leer su palabra nuestros corazones se humillen por su verdad. Cada vez que la leemos, que nuestros corazones se humillen por su verdad. Esta lectura de la palabra del Señor fue impactante. Es más, ustedes saben, la traducción de las Escrituras a las lenguas comunes, populares, fue la gloria, la fuerza y la alegría de la reforma. Ahora muchos debían leer la Biblia para que de la misma forma sus vidas fueran impactadas. Precisamente John Wycliffe, sacerdote también en Inglaterra, casi 100 años antes que naciera Martín Lutero, envió también a sus seguidores, discípulos, predicando por todo el país la palabra del Señor, contando el amor de Dios. Mientras él traducía la Biblia al idioma del pueblo, sus discípulos, predicadores, iban a leerla por todas partes. Y por esto, precisamente, fue condenado por la Iglesia Católica Romana. Él murió, pero tiempo después, cuando murió, la Iglesia Católica Romana ordenaron sacar su cuerpo y quemarlo junto con todos sus escritos. A eso se conoció como la estrella matutina de la Reforma, precisamente porque había hecho esta obra 100 años antes de Lutero. ¿Qué fue lo que le hizo emprender esta acción reformadora? Fue la Biblia. La Biblia. La palabra del Señor. Fue la Biblia la que los reformadores aceptaron como regla suprema y suficiente de fe y de vida infalible. También podemos mencionar a William Tyndale, también otro sacerdote también, que invirtió su vida en la traducción de la Biblia para que otros pudieran leer y su vida también fueran transformadas, reformadas. Dice que el 6 de octubre de 1536 lo sacaron de su celda para ejecutarlo. Lo amarraron en una estaca. Primero lo estrangularon y después quemaron su cuerpo. En una ocasión él dijo esto: si Dios me da años de vida, haré que un muchacho o un arado conozca más de las Escrituras que el Papa. Así que, hermanos y hermanas, es la palabra del Señor la que nos hace ver precisamente nuestra condición, la que nos confronta. Hace ver nuestra condición torcida y corrompida. De allí su gran valor, su único, su incomparable valor. Pero no solo nos hace ver nuestra condición, sino que también nos da la solución para enmendar y reformar nuestras vidas en consecuencia a la verdad de Dios. Como cuando Jesús, quien es la palabra de Dios encarnada, dijo a sus discípulos: si yo no hubiera venido, no les hubiera hablado. En Juan 15:22, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. La palabra de Dios encarnada, que también confrontó las vidas de las personas allí en ese momento, pero que también él predicó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La palabra del Señor, la palabra del Señor. No sabemos cuánto leyó Osías, el rey Osías, pero él, por el efecto producido, fue instantáneo y profundo. Otra vez, de allí el valor de la palabra del Señor, el valor incomparable, único. ¿Cuál, hermanos, hermanas, debe ser nuestro objetivo al leer las Escrituras? ¿Cuál debe ser nuestro objetivo al leer las Escrituras? Bueno, descubrir en ellas todo el consejo de Dios. No debemos, entonces, por lo que acabamos de leer, detenernos únicamente en las promesas
excluyendo las amenazas. ¿Acaso toda la escritura no es útil para enseñar, para redarguir, para corregir? Precisamente, en la Confesión Hojita de Fe, de 1669, capítulo 19, versículo párrafo 6, dice así. Capítulo 19, párrafo 6, algo, no todo, solamente una parte, dice así. Hablando acerca de la ley de Dios. Escuchen. Aunque los verdaderos creyentes no están bajo la ley como pacto de obras para ser por ella justificados o condenados, sin embargo, esta es de gran utilidad. ¿Cuál es esa gran utilidad? Les revela también la pecaminosa contaminación de sus naturalezas, lo que estaba efectuando en la vida del rey Josías. Les revela también la pecaminosa contaminación de su naturaleza, corazones y vidas, de manera que al examinarse a la luz de ella puedan llegar a una convicción más profunda de su pecado, a sentir humillación por él y odio contra él, junto con una visión más clara de la necesidad que tienen de Cristo. También la ley moral es útil para los regenerados a fin de restringir su corrupción, y sus amenazas sirven para mostrar lo que sus pecados todavía merecen y qué aflicciones pueden esperar por ellos en esta vida, aun cuando estén libres de la maldición y el puro rigor de la ley. Bueno, Josías no discutió la justicia de las amenazas de Dios, sino que reconoció que Dios es justo y que el pueblo era impío. Se incluyó a sí mismo en esta condena. Él dijo más adelante, como acabamos de leer: grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no han escuchado la palabra de este Dios. Así que, hermanos, así debemos recibir siempre la palabra del Señor, con humildad, con fe, con temblor del corazón, ante sus amenazas, pero por supuesto también con esperanza ante sus promesas. En el capítulo 23, el rey Josías entonces emprende esta gran reforma. El rey Josías los reunió en el templo, como ya lo leímos, todos unidos por allí una fe. Es bueno esto, ¿no? De estar reunidos en un lugar. Hoy nosotros, teniendo una misma fe, un bautismo, un espíritu, un evangelio, un Señor, como dice Efesios, todos juntos es mejor. En un avivamiento el Señor nos llama a luchar juntos. Juntos florece más el vigor renovado por la influencia divina. Se arraiga más nuestra fe, aumenta nuestro valor y celo, se experimenta nuestra esperanza cristiana también. Recuerden que el Señor está indicando su iglesia. El Señor está edificando su iglesia. No la asamblea de diputados, no está edificando el palacio de las casas, está edificando su iglesia. Oremos, hermanos, hermanas, iglesia, que la reunión, cuando nos reunimos, cuando nos juntamos, oremos para que la reunión de la iglesia del Señor y la lectura solemne y reverente de su palabra causen siempre una profunda sacudida en nosotros, para reverenciarlos más, siempre. En el versículo 23, entonces dice, otra vez, aquí lo voy a leer, en el versículo 3, el capítulo 23, y poniéndose, el rey en pie junto a la columna hizo un pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Como ustedes saben, Dios los había elegido a ellos como un pueblo para sí,
para que le sirvieran solo a Él en la tierra que Él les había dado. Era justo que ellos reconocieran sus pecados, sus transgresiones, sus corrupciones, su desvío, y se comprometieran de nuevo a ser el pueblo del Señor. Entonces, por supuesto, este pacto se apoyaba en el fundamento correcto, es decir, en la palabra de Dios, en lo que Él había dicho, sus promesas, su poder, su autoridad para con ellos. Se comprometieron a ir a cumplir la voluntad del Señor, lo que Él quería hacer con ellos. Y esa es la luz precisamente, y en la enseñanza de la palabra de Dios, que es su voluntad, se nos define más claramente. Su voluntad es allí donde aprendemos qué sacrificios debemos hacer, qué partes debemos vigilar, qué lucha es digna de nuestras fuerzas y dónde encontrar la fuente de inspiración y la fortaleza para cada pelea de la buena batalla de la fe. Osías, entonces, derribó, ahí leemos en los versículos siguientes del resto del capítulo 23, precisamente confrontado con la palabra del Señor, ahora desafiado a guardarla, a cumplirla, como todos nosotros. ¿Qué hizo Osías? Dice, derribó los ídolos, haciendo un resumen, ¿no? Derribó los ídolos, los quemó todo utensilio para la adoración de los ídolos, derribó las casas de prostitución para los ídolos, derribó los lugares altos de adoración a los ídolos por todo Judá, también parte de Samaria, cruzó las fronteras, mandó matar a algunos de los sacerdotes idólatras y quitó a los adivinos y espiritistas por todo Judá, por todo el territorio de Judá. Esta fue la gran reforma de Osías. Desapareció toda la idolatría, desapareció todos los ídolos. Esa fue una gran obra. Pero preguntamos, ¿la era de la idolatría ha pasado, hermanos? ¿Los ídolos ya dejan de existir? No. La iglesia, el Estado, la literatura, la ciencia, el arte, todos tienen sus ídolos. Hay idolatría en uno mismo, de uno mismo. Idolatría de la naturaleza, como ustedes saben, de las riquezas y de muchos otros cultos que hay. Nuestros propios corazones, ¿qué son? Morada de ídolos, fábrica de ídolos, como decía Calvino. Osías, por la gracia del Señor, emprendió esta gran obra con una mente despertada, iluminada, fortalecida por la palabra del Señor. Fue valiente en emprender esta gran obra de reforma, difícil pero gran obra de reforma. Cualquiera que haya sido lo que Josías tenía en su mente de reformar todo Judá y lo que sea que él haya abrigado en su mente, en su corazón, es notable que desde el momento en que conoció precisamente la mente de Dios, la voluntad del Señor, él se encomendó a esta gran obra. Sus esfuerzos por la reforma se convirtieron en su única pasión al reformar todo Judá. Su única pasión. Él consideró que era la única obra de su vida y se dedicó a ella con un gran celo, una gran determinación y minuciosidad. Fue un intento desesperado de revertir, si era posible, las amenazas contra ellos, el castigo de Dios contra ellos por su idolatría. Osías entonces
como termina su relato, su vida, no se apartó, o como dice, perdón, al principio, no se apartó ni a la derecha ni a la izquierda, siguió el camino del Señor desde temprano, de su juventud. No se apartó ni a la derecha ni a la izquierda, por la gracia del Señor. Y por la gracia del Señor también nosotros haremos lo mismo. Fíjense, hermanos, hermanas, las personas que no son cristianas pueden cambiar su credo y trazar su rumbo, lo hacen siempre, según la moda de cada momento, de cada tiempo, según la moda de la sociedad, de cada país, de cada cultura, cada año, cada siglo, cada década, cada época, pero nosotros no. Nosotros no. El cristiano no. Así como Josías no se dejó influenciar por la fuerza de las antiguas costumbres, cuando éstas iban en contra del curso señalado de su conciencia, nosotros tampoco. Nuestra guía es la palabra del Señor. Y esa también debe ser nuestra convicción siempre. Esa debe ser nuestra... ¿Cuál debe ser nuestra convicción? Bueno, como la de Josías precisamente, y también como la de Lutero, que dijo en el concilio, ¿se acuerdan? Que fue hecho para que se retractara. La convicción debe ser también las palabras de él. No puedo retractarme. Nuestra mente está cautiva. ¿A qué cosa? La palabra del Señor. La palabra del Señor es nuestra determinación, nuestra guía suficiente, nuestra convicción. No podemos. Josías no podía retractarse. Martín Lutero no podía retractarse porque su corazón, su mente ya estaban cautivos por la palabra del Señor. Y también, de la misma forma, nuestra mente y el corazón también estén cautivos, que podamos decir, no podemos retractarnos de ir por donde la palabra del Señor nos lleva y hacer los sacrificios que la palabra del Señor requiera que haga para cumplirlo. Versículo 21 del capítulo 23. Entonces el rey ordenó a todo el pueblo que celebren la Pascua del Señor su Dios, como está escrito en este libro del pacto. La Pascua, entonces, la celebración de la gran reforma. La Pascua recordaba lo que Dios había hecho por ellos, ¿se acuerdan? Recordaba que el Señor era su Salvador al haberlos rescatado de la esclavitud en Egipto. Al Dios que los había elegido, perdonándoles sus pecados. Para eso era el cordero sacrificado, que era la ofrenda de expiación por ellos, y que ahora tenían comunión con este gran Salvador, con este Dios. No sé qué tan consciente estaba Josías, pero la celebración de la Pascua debería haberles recordado esta gran promesa de que Dios había prometido enviar a un Salvador. Y precisamente a nosotros, a usted y a mí, la cena del Señor nos recuerda la bendita sangre del Cordero que nos ha reconciliado con el Padre. Nos recuerda que Dios ha hecho un pacto con nosotros de nunca más dejarnos. Y esa es verdad suficiente para serle fiel a Él como nuestro único Señor. Ahora, hermanos, ¿cuánto éxito tuvo la reforma del rey Josías? ¿Cuánto éxito tuvo la reforma del rey Josías? ¿Cuánto éxito? ¿Cuán exitosa fue la reforma del rey Josías? Podemos verlo de manera externa, ¿no? Su obra fue un éxito. Él limpió la tierra de la idolatría, la limpió. Pero, el alcance de su obra, por más piadosa que fuera, solo afectó la superficie de la vida de la persona.
Ninguna reforma puede tener éxito, realmente ninguna verdadera reforma puede tener éxito si es impuesta por la autocracia y no se difunde por la persuasión y la convicción. Una religión impuesta violentamente para realizar ciertas obras tiende naturalmente a la hipocresía. Lo que el Señor requería no era simplemente un cambio del objeto a quien se adoraba, sino una reforma en el corazón. Eso es lo que el Señor requiere. Y esto no lo produjo el rey Josías. Esto no lo produjo la reforma del rey Josías. Se llevaron a cabo las ceremonias formales del pacto, se despertó entusiasmo, aunque temporal, pero no hubo un verdadero cambio en el corazón del pueblo para hacerle fiel a su Señor siempre. No hubo ese cambio, no hubo esa reforma. Lastimosamente, tenemos que decir que la reforma del rey Josías solo duró hasta que él murió. Judá volvió a la idolatría, a la rebeldía, se alejó de Dios. Escuchen lo que Oseas, el profeta dice, Oseas 6:4 dice, Oseas 6:4, lo que el mismo Dios dice de Judá. Oseas 6:4. ¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Judá y Efraín es lo mismo. ¿Qué haré contigo, Judá? Porque la lealtad de ustedes es como nube matinal. La fidelidad de ustedes es como nube de la mañana. Y como el rocío que temprano desaparece. La fidelidad de ustedes, la lealtad de ustedes es como el rocío que temprano desaparece. Así fue Judá. Por lo tanto, el rey Josías no logró regenerar ni salvar a la nación. No logró ni regenerar ni salvar a la nación. Para esto, hermanos, para esta gran obra de regeneración y salvación, se necesitaba un rey más poderoso. Un rey poderoso que no solo cambie las formas externas, sino que cambie los corazones de piedra, los corazones de carne. Un rey con ese poder para que su pueblo ande en los caminos del Señor para siempre. Oh, gracias a Dios, hermanos, hay un rey mejor que el rey Josías. Hay un mejor y verdadero poderoso rey, que es Jesús el Señor. Él es el gran rey de la reforma. Él es el gran rey de la reforma. Hermanos, hermanas, hemos leído de la terrible condición de los hombres y mujeres de Judá, pero, por favor, hermanos, hermanas, no perdamos nunca de vista la verdad incuestionable de que por la desobediencia de Adán todos somos por naturaleza iguales que ellos. Es la gracia libre, soberana del Señor la que hace toda la diferencia. Por lo tanto, que haya esta convicción en tu corazón y que nunca, nunca, nunca por un momento se nos olvide esta verdad. Que interminables misericordias debemos a Jesús, quien en la plenitud de la gracia y de verdad vino a reformar nuestra condición y corazón una vez y para siempre. Como dijo alguien, oh Redentor precioso, bendito, glorioso y bondadoso de su pueblo. Fíjense, el escritor de Hebreos
Vamos a Hebreos 9. El escritor de Hebreos, hablando y explicando el propósito del tabernáculo de Moisés. Hebreos 9, el versículo 8, 9 y 10. Hebreos 9, 8, 9 y 10. El escritor de Hebreos, hablando y explicando el propósito del tabernáculo que Moisés había hecho y todos sus utensilios y formas que había allí de liturgia y adoración, dice así, Hebreos 9, 8, 9 y 10, dice: queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. Esto es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica este culto. Y ya que tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversos lavamientos, ordenanzas para el cuerpo impuestas hasta el tiempo de reformar todas. El escritor de Hebreos entonces nos recuerda que las ceremonias del judaísmo que Josías había restablecido, por ejemplo, fueron establecidas no por Moisés primeramente, dice el escritor de Hebreos, no por Moisés, sino por ¿quién? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para prefigurar los privilegios del nuevo pacto. Y por estas ceremonias el Espíritu enseñó la gran verdad de que el acceso, por ejemplo, ¿no? En ese momento, en ese tiempo, enseñó de que el acceso a Dios estaba cerrado a todos. Y que aún bajo la bendición de ese pacto mosaico, toda ceremonia solo se realizaba de manera imperfecta. Ustedes recordarán que la división de la tienda sagrada en estas partes, en estos departamentos, y la inclusión de los sacerdotes ordinarios del lugar santísimo, de la mayoría de los sacerdotes excluidos a pasar al lugar santísimo, ilustraba solamente el gran defecto de ese pacto. Los ritos del judaísmo, lo que restableció Josías, limpiaban el cuerpo de la contaminación ceremonial exterior, pero no podían lavar el alma del pecado. Aquí la palabra traducida como reforma significa también enmendación, mejora. Se refiere a poner una cosa en una condición correcta, a hacerla mejor que el rey Josías. Así que, hermanos, hermanas, el Evangelio de Cristo y su Evangelio es el tiempo de la gran reforma. Reforma bajo la cual cada cosa verdaderamente se endereza, o se endereza verdaderamente. La gracia prometida, que es la gracia prometida para purificar los corazones. De modo que mediante el poder del Espíritu Santo se rectifica todo lo que está mal en el alma. Se purifican los afectos, las pasiones y los deseos. Se ilumina el entendimiento, se corrige el juicio, se refina la voluntad. Los pecadores son dirigidos a Cristo. Cristo, que es la suma y la sustancia de todos los tipos, sombras y sacrificios, y en quien solo está la perfección. Solo Cristo. Solo Cristo. Alguien dijo que hay una formación, hay una deformación y hay una reforma. Hay una formación, una deformación y una reforma. Dice que la reforma fue la formación fue en la primera creación del mundo. Entonces Dios dijo, miró todo lo que había hecho y todo era bueno en gran manera. Esa fue la formación primera. Después vino una deformación por la caída del hombre. Y eso desordenó todo de nuevo, deformó. Y entonces Dios en Génesis 3:15 hizo la promesa de un reformador de todas las cosas. Escrito Cristo, y su Evangelio.
también, para ir terminando. Segunda de Pedro 13 dice, hablando de esta reforma de Jesús, dice, segunda de Pedro 3, 12 y 13. Segunda de Pedro 3, 12 y 13. Esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Mora la justicia. Así que, hermanos, hermanas, la obra de Jesús de reforma no alcanza a reformar solamente los corazones de los pecadores, también alcanza a reformar toda la creación. Toda la creación será reformada, transformada. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Por eso, Él es el gran rey de la gran reforma. Por eso. Él reformará la creación para aquellos que Él les ha reformado el corazón. Entonces, desde ese día y para siempre, no habrá nadie que no le sea fiel a Él. No habrá más ídolos en esa gran reforma. Sí, no habrá nunca más ídolos. No habrá más nunca idólatras. Él será el único Dios adorado en toda la tierra. Porque ningún otro poder ha gobernado y gobernará en el alma que Él haya poseído como su Señor y Cristo. Así que, hermanos, celebremos cada día al gran Rey de la gran reforma, a Jesús nuestro Señor. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Padre, que esta porción, Señor, y este mensaje corto haya sido una vez más, Señor, bendición para nuestras almas, nuestra mente, nuestro corazón. Señor, porque primeramente te damos las gracias y tenemos, Señor, que ser agradecidos contigo por reformar nuestros corazones, nuestras vidas, Señor, por traernos de las tinieblas a la luz, con tu palabra, con tu poder. Y gracias, Señor, porque tu promesa es eterna. Nunca más nos dejarás, nunca más permitirás, Señor, que volvamos a cambiarte como Señor de nuestras vidas. Señor, ayúdanos, Señor, también, úsanos a ser instrumentos también para que otros puedan venir a tus pies y ser reformados por el poder de tu Espíritu Santo. Esa, Padre, porque nos has incluido, Señor, en esta gran obra tuya de reformar todas las cosas, Señor, a los pecadores que tú llamas a tu pueblo. Gracias, Dios, por este gran privilegio. Gracias por todo. Amén.